Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Entendiendo, podemos tomar nuestras... La reflexión que vamos a tratar en esta ocasión está titulada ¿Quién puede conocer a Dios? Y vamos a ver qué es lo que trata de explicarnos. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dice, no podemos descubrir a Dios mediante el escudriñamiento. Y esa es una declaración tremenda y poderosa al mismo tiempo, querido. Porque el hombre, en todas las edades, ha tratado de estudiar de la manera incorrecta, engañado por el enemigo también en este asunto, como no podía ser de otra manera, que no hay nada sin tocar por él, ¿verdad? Sin contaminar. El hombre ha creído que por prepararse en unas escuelas y obtener ciertos títulos, esto lo convierte en una autoridad. Y este es el gran error que el hombre ha cometido en todas las edades. Nosotros no entendimos en realidad que desde Edén, desde cuando nuestro padre Adán perdió la naturaleza divina, la gloria de Dios, esa conexión, lo que perdió en realidad es facultades, capacidades de comprender. Se ha adentrado en una realidad que no es la realidad de Dios. Y es precisamente lo que Dios trata de explicarnos. Vosotros sin mí no vais a entender jamás, y es justamente lo que ha pasado. Hemos matado a todos los profetas de Dios que los ha enviado, incluido a su propio hijo, que lo adelantó hace tanto tiempo en Isaías 53, que el pueblo rechazó creer que aquello habla de Mesías. Se negaban a estudiar el Isaías 53. El mismo error comete la Odisea hoy, por ejemplo. Se niega a entender el Apocalipsis 3. No se puede creer que Dios no acompaña a la iglesia. No lo puede entender. ¿Pero por qué? Porque el hombre ha tratado de entender a Dios, pero sin tener el Espíritu. Esta es la gran desgracia, ¿verdad? Y dice, pero Él se ha revelado en su Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Y es ahí donde, por ahí pusimos el texto de inicio, Juan 17:3, donde dice que esta es la vida eterna, que le conozcamos al Padre. Yo creo que aquí no hay grandes problemas teológicos, pero el gran problema surge: ¿quién es Jesucristo? El gran desconocido es Jesucristo y su obra, su espíritu. Ese es nuestro gran problema. Y nosotros creímos que sin conocer a Jesucristo, nosotros podemos escudriñar y entender a Dios. Esta es la gran desgracia de todas las edades, pero sobre todo la de la Odisea. Al negarse a entender el Apocalipsis 3, queridos. Dice, si deseamos un conocimiento de Dios, dice, debemos ser como Cristo. Y aquí tenemos un problema tremendo, tanto perspectiva teológica de la que presentan los maestros, de cómo que nosotros tenemos que ser como Dios. Es ahí donde surge el problema, en desconocer quién es Jesucristo y su representante, su espíritu. Dice, el vivir una vida pura por fe en Cristo como el Salvador personal llevará al creyente a un concepto más claro y elevado de Dios. Dice, la vida eterna
es la recompensa que será dada a todos los que obedecen los dos grandes principios de la ley de Dios. Dice, el amor a Dios y al hombre. Pero fijaos lo que dice, la vida eterna es la recompensa. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero? Recibiremos la gloria de Dios, la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué nos dijo Jesús en su venida? El reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Lo entendimos? No lo entendimos, queridos. Y es precisamente por donde empezó. Nosotros creíamos que por estudiar, por obtener títulos y doctorados, somos autoridad, que conocemos a Dios. Nada más lejos de la realidad, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, la obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino, sin contaminar, ¿verdad? Y salvador de Dios. Dice, el amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes murió Cristo. Y esto abarca mucho, mis amados. Abarca una consagración, un ministerio, una entrega que no todo el mundo es capaz y dispuesto de hacer. Dice, mientras estaba recubierto por la columna de nube, Cristo dio instrucciones acerca de este amor. Distinta y claramente presentó los principios del cielo como reglas que había de observar su pueblo escogido, que no es la iglesia, lo vuelvo a recalcar, en su trato mutuo. Cristo vivió estos principios en su vida humana. Qué palabras más poderosas, ¿verdad? Qué poco comprendidas. Presentó en su enseñanza los motivos que debieran gobernar las vidas de sus seguidores. Dice, los que participan del amor de Dios mediante la recepción de la verdad. Pero cuidado cuando está diciendo recepción de la verdad, recuerden, no es porque yo quiero escudriñar y conocer. Esto no es todo. Necesitamos el acompañamiento del Espíritu de Cristo. Y cuando habla de la verdad, habla de el conjunto de esta realidad, ¿verdad? Dice, darán evidencia de esto haciendo esfuerzos fervientes y abnegados para dar el mensaje del amor de Dios a otros. Así son colaboradores con Cristo. El amor a Dios y el amor mutuo los une con Cristo mediante eslabones áureos. Es decir, estos eslabones son invisibles, pero nos tienen conectados con Cristo. Y cuando estamos conectados con Cristo, esto se revela, queridos. Se revela. Necesitamos verlo. Son esos frutos del Espíritu, su obra. Dice, esta unión hace que fluyan al corazón, a la mente, continuamente ricos raudales del amor de Cristo. Y luego fluyan nuevamente en amor hacia otros. Y no podemos pretender estar conectados con Cristo sin tener esta experiencia real, queridos, de compartir. Las cualidades esenciales para conocer a Dios son las que señalan la plenitud del carácter de Cristo. Dice, su amor, su paciencia, es lo que nos falta, y su desinterés. Todo lo que hagamos sea por amor a Cristo. Dice, esos atributos se cultivan realizando actos bondadosos con un corazón bondadoso, con una mente consagrada, entregada.
que ama sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego de nuevo a Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su realidad, su verdad, su perspectiva, entendiendo que hagamos nuestra elección personal. Seguir Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.